La historia de la humanidad es un gran lienzo en blanco, en donde tanto vencedores como vencidos, conquistadores y conquistados han plasmado con sangre, pólvora y fuego sus versiones de los sucesos, batallas y guerras que han existido desde que el hombre es hombre. Pero como sabemos, es usual que los vencedores siempre pinten su propia verdad por sobre todas las demás, relegando a los otros al olvido, y varios episodios de la historia han sido ocultados, borrados o completamente desaparecidos, y la mayoría de la gente simplemente no tiene ni idea de su existencia. Pero el día de hoy les revelaremos un poco de estos archivos que se han mantenido en secreto, ocultos del conocimiento general. Bienvenidos a esta nueva serie del podcast Crónicas de Guerra. Bienvenidos a Archivos de la Historia Secreta. El Imperio Británico siempre se ha caracterizado, como todo buen imperio, en ser una máquina de muerte y destrucción a donde quiera que llegase. Fuese en América, exterminando poblaciones enteras de nativos americanos, o Australia, donde por muy poco lograron terminar su genocidio de aborígenes australianos. Los ingleses han abusado de su poder y dominio sobre grupos étnicos menos privilegiados, y que han tenido la pésima suerte de encontrarse en su camino. Los ingleses en el siglo XIX se convirtieron en el imperio más grande del planeta, teniendo colonias en cada uno de los continentes de la Tierra, y una de sus colonias más explotadas y maltratadas se encontraba en la India. Y ya entrados en los caóticos años del siglo XX, para ser más específicos, en 1940, Europa y buena parte del planeta se encontraban sumidos en la guerra más devastadora que haya visto jamás la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. En aquel año, Alemania estaba más fuerte que nunca y parecía amenazar con conquistarlo todo. Austria, Polonia, Bélgica, los Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Yugoslavia, Grecia, Luxemburgo y gran parte de Francia estaban bajo el poder del pequeño pintor traumado venido a cabeza del Tercer Reich, Adolf Hitler. El Imperio Británico se encontraba entonces en una posición verdaderamente peligrosa. La constante e inexorable expansión territorial y militar de Alemania en toda Europa, los bombardeos de cazas alemanes en Inglaterra y sus limitados recursos para la manufactura de municiones y armas, así como alimentos, hicieron que más de uno en el Parlamento británico pensaran en rendirse ante los alemanes y así salvar a su nación de una destrucción que se antojaba inminente. Y como en todas las guerras, se cometen innumerables crímenes de guerra por parte de ambos bandos. En la Segunda Guerra Mundial han sido famosos los crímenes de guerra cometidos por los alemanes, o incluso por los soviéticos, pero no es del todo sabido los crímenes perpetrados por los aliados, que resultarían victoriosos en la guerra, pues como dice el dicho, la historia la escriben los vencedores. Pero años después del fin del conflicto, estos crímenes fueron saliendo a la luz, y aunque los perpetradores de dichas monstruosidades nunca fueron puestos a juicio, y de hecho a algunos se les hicieron monumentos y se les consideran héroes nacionales en sus países, en otras partes del mundo se conoce bien la historia, y a estos criminales se les ha colocado en el lugar de la historia donde pertenecen. Y así llegamos a uno de los crímenes más terribles cometidos por el Imperio Británico durante la Segunda Guerra Mundial. O bueno, si te pones a pensar bien, durante toda su historia. La hambruna de Bengala. Aunque años después el gobierno de Londres se justificó a sí mismo diciendo que fue un daño colateral como consecuencia de la situación geoestratégica bélica, lo cierto es que son unos pinches mentirosos, y la verdad es que no se tomaron las medidas preventivas para evitar esta tragedia, e incluso a sabiendas de lo que iba a pasar,
los responsables británicos miraron hacia otro lado en favor de sus propios intereses. Esta es la historia de cómo se desató una hambruna de proporciones gigantescas que devastaría a la India, y para ser más específicos, la zona de Bengala, dejando más de 3 millones de muertos. Y ojo, esto no lo vas a ver jamás en tus libros de historia de la escuela. Verán, antes de la Segunda Guerra Mundial, la situación de Bengala no era precisamente de las mejores entre las provincias de la India. Por aquel entonces, una de las más ricas colonias del Imperio Británico. La crisis económica de 1929 había dejado una huella difícil de borrar en Bengala, algo que ya llevaría arrastrando hasta el siguiente conflicto, o sea, la Segunda Guerra Mundial. Una vez que Gran Bretaña inició hostilidades con Alemania en 1939, después de que esta última invadiera Polonia, el imperio anglosajón reajustó la economía bengalí para ponerla al servicio bélico, aunque dejando los suficientes recursos para la subsistencia de la región. Lamentablemente, esta tendencia empezó a cambiar en 1942, cuando Japón declaró la guerra al Reino Unido y en una espectacular victoria militar le arrebató enteramente la colonia de Birmania de manos británicas, lo que supuso la pérdida de 15% del grano destinado a la India y más aún a la zona de Bengala, que dependía en parte de los recursos procedentes del territorio birmano. Otra de las causas que también contribuiría a esta carencia de comida, aunque en menor grado, fue el ciclón que el 16 de octubre de 1942 asoló las costas orientales de Bengala, y en especial los distritos de Midnapur y Orissa, lo que dejó áreas enteras de cultivo totalmente inundadas y devastadas, con la consiguiente pérdida de toneladas de alimentos, además de la muerte por ahogamiento de 200,000 cabezas de ganado, la destrucción de 2 millones de viviendas de madera y el surgimiento de un hongo que mató a varias plantaciones de arroz. Como dicen, se juntó el hambre con las ganas de comer. Sorprendentemente, y a pesar de los episodios bélicos y naturales que sucedieron entre los años de 1929 y 1942, lo que llevó a una de las más terribles hambrunas de la India fue principalmente la política inglesa y el racismo casi institucionalizado en el Imperio Británico, a la hora de dar prioridad a su metrópoli respecto a los indios. Verán, todo comenzó cuando el gobierno de Londres ordenó el requisamiento del arroz y otros alimentos ubicados en Bengala para llevarlos hasta Oriente Medio y Egipto, donde se estacionaban el grueso de las tropas británicas que por aquel entonces intentaban a duras penas defender el canal de Suez del ejército ítalo-alemán. Aquel plan económico que se cumplió con escrupulosa meticulosidad mediante el traslado de grandes cantidades de comida al norte de África, encima se amplió más cuando se abrieron otros escenarios para el ejército británico en Marruecos y Argelia, tras la llamada Operación Torch, o en la isla de Ceilán, donde se estableció una guarnición ante el temor de un desembarco japonés que jamás tendría lugar. Lógicamente, este programa de esquilmar los recursos de la India dejó a Bengala prácticamente sin subsistencias para su próximo año, un problema que todavía se agravó aún más cuando los barcos de carga bengalíes, otra de las fuentes alimenticias de la provincia, fueron hundidos por los propios ingleses para bloquear los canales de Arakan ante el riesgo de que se infiltrasen submarinos japoneses. Incluso la mayor parte de parques motorizados de suministros fueron en su mayoría desmantelados por completo por el ejército británico, y todos los vehículos de los indios, como camiones, coches, motocicletas, fueron enviados al frente de Assam, incluyendo los elefantes de carga que tan importantes eran para la economía ganadera de la India. Con el desabastecimiento total de Bengala, los indios, que eran los únicos que podían protestar por lo que estaba ocurriendo,
fueron de repente callados de golpe cuando todas sus organizaciones políticas y sociales fueron disueltas entre el verano y el otoño de 1942 por una orden directa del primer ministro Winston Churchill, al que muchos hasta el día de hoy tachan de héroe inmaculado. Así pues, todos los altos miembros del partido del Congreso Indio que solicitaban la independencia de su patria, incluyendo los representantes pacifistas Mahatma Gandhi y Jawaharlal Nehru, fueron arrestados y encarcelados. Como consecuencia de esta respuesta nada empática por parte del gobierno de Londres, se produjeron una serie de protestas y rebeliones que terminaron siendo aplastadas con violencia por los soldados del ejército británico, resultando ejecutadas hasta un total de 2.500 personas y hechas prisioneras otras 66.000 más, que fueron encarceladas o enviadas a campos de concentración, por si pensaban que los nazis eran los únicos que hacían esto. Ya a comienzos del año de 1943, Bengala estaba a punto de quedarse sin reservas y al borde de una gran inanición. El evitar esta tragedia solo dependía del gobierno de Londres, cuyo deber únicamente consistía en reducir los convoyes a los frentes de guerra. Más del 60% de las naves de la colonia se dirigían a las Islas Británicas o a abastecer a la Unión Soviética, y emplear una parte de estos últimos en alimentar a la India antes de que se produjese una verdadera catástrofe humanitaria. Sin embargo, y contra todo lo esperado, no solo no se detuvieron las exportaciones masivas de comida hacia los teatros bélicos, sino que además se incrementaron para suministrar a las distintas ciudades de las Islas Británicas. No obstante, y por si aquellas medidas no fueran suficientes, los escasos alimentos que sobraron fueron entregados a las tropas de otras naciones de los aliados con presencia en la ciudad de Calcuta, como por ejemplo a los contingentes del ejército estadounidense, o el ejército australiano, el ejército chino de Kuomintang y el ejército francés libre, que consumieron estos alimentos a gran velocidad, algo que aumentó el precio del arroz 10 veces su valor original. Desde siempre para el gobierno de Londres había sido más prioritario ganar la Segunda Guerra Mundial que no alimentar a unos salvajes de piel oscura, tal y como el primer ministro Winston Churchill manifestó sin miramientos ante el Parlamento británico cuando le preguntaron acerca de las reservas de la zona de Bengala. De hecho, dicen por ahí que el mandatario inglés era un gran admirador de las teorías racistas de su consejero científico Frederick Lindemann, quien le había explicado que los indios eran culpables de su propia situación por ser una raza débil que se había reproducido en exceso y que ahora debía pagar las consecuencias de verse en la escasez como consecuencia de su superpoblación. De igual forma, este líder británico estaba muy influido por su secretario de Estado, Leo Emery, que afirmó que no valía la pena preocuparse por unas muertes que estaban escritas en la selección natural, siendo mucho más importante abastecer a las tropas que combatían en las trincheras contra los alemanes. El mismo Winston Churchill ratificó estas palabras, ordenando reducir las raciones de Bengala para alimentar al ejército británico, cuando expresó las siguientes dos frases: "Las peores personas del mundo después de los alemanes son los indios. Si la comida es tan escasa, ¿por qué Gandhi no ha muerto todavía?". Oficialmente, entre mayo y junio de 1943, se desató la hambruna de Bengala, cuando ante la escasez crónica de arroz y alimentos, la tragedia se extendió de manera irremediable al nordeste de la India. Apenas sin tiempo para reaccionar, las autoridades locales, y con una pasmosa rapidez, los pueblos que dependían de otros núcleos más grandes dentro de la cadena de abastecimiento, fueron los primeros en ser afectados, falleciendo la mayor parte de sus habitantes sin nada que llevarse a la boca. A estas diminutas poblaciones siguieron las aldeas agrícolas,
las ciudades más pequeñas y finalmente conglomerados urbanos que dejaron una cifra de 10.000 muertos por semana. El hambre se expandió descontroladamente mientras miles de familias morían de inanición dentro de sus viviendas, al mismo tiempo que otras preferían salir a la calle y desfallecer en la vía pública, a la vista de todos sus vecinos. Como si de una plaga bíblica se tratase, las aldeas y ciudades se fueron abarrotando de cadáveres putrefactos y sin recoger de la acera, lo que encima facilitó la proliferación de enfermedades y epidemias como el cólera, el tifus o la disentería, que también se cobraron otros tantos millares de vidas. Y para estar mal y de malas, precisamente las lluvias del monzón asiático todavía empeoraron más las cosas, pues se cebaron contra unos supervivientes ya de por sí muy debilitados. Verán, normalmente pertenecer a una determinada casta de la India suponía ser una víctima con más o menos posibilidades de salir con vida dentro de la hambruna de Bengala. Por ejemplo, los albañiles, obreros, zapateros, herreros, sastres, dependientes o limpiadores, al ser los que menos posibilidades económicas tenían, fallecieron de hambre más rápido que los que practicaban actividades en el campo, o simplemente eran propietarios con recursos. También hubo infinidad de casos en el que los padres de una misma familia tuvieron que sacrificar a sus propias hijas o abuelos con tal de que sobreviviesen los herederos varones con la escasa comida disponible. Sí, un pensamiento retrógrada, pero pues al fin y al cabo tenían que sacrificar a alguien, mientras que otros con mucho más valor prefirieron perecer luchando antes que sufrir una muerte lenta y dolorosa, por lo que se lanzaron en contra de los almacenes de víveres, cayendo así ante el fuego de las ametralladoras de las tropas del ejército británico. Los métodos que muchos indios buscaron para sobrevivir durante la hambruna les permitió en algunos casos conservar la vida. Algunas familias llegaron incluso al extremo de vender sus propias casas y tierras con tal de sacar unos pocos mendrugos de comida, que apenas tardaban días en consumirse, o padres que entregaron a sus hijas a hombres ricos para que al menos con favores sexuales pudiesen alimentarlas. Precisamente millares de mujeres tomaron la decisión de venderse a sí mismas como esposas o esclavas a hombres de poder o nobles pudientes, sin faltar la prostitución masiva, sobre todo en Calcuta, que se convirtió en el gran burdel de Asia para las tropas de los ejércitos aliados. Para que luego no te vengan a decir que los malos eran solo los alemanes y los japoneses. En fin, gracias a esto, Calcuta, que era la capital de Bengala, sufrió menos que otras ciudades del nordeste de la India, porque debido a esto y al encontrarse más abastecida gracias al puerto con el Océano Índico, solamente se contabilizaron 2.000 muertos cada mes. Aquella cifra mucho más optimista que invitaba a la supervivencia desembocó en un éxodo rural inmenso hacia las ciudades, lo que complicó aún más la situación, porque centros urbanos como Howrah, Midnapur, Faridpur o Barisal se convirtieron en auténticas cárceles de muerte humana y focos de epidemias, pero especialmente en el distrito de Dhaka fue donde diariamente cientos de personas fallecían en cada una de las localidades circundantes. Otro colectivo que lo pasó realmente mal durante la hambruna de Bengala fueron los musulmanes, de origen pakistaní o bangladí, que residían al nordeste de la India. Verán, como dicha minoría no podía enterrar a sus fallecidos por inanición según los parámetros religiosos de la fe islámica, sus familiares se vieron obligados a tirarlos al río Ganges y que la corriente los llevase hasta el mar. Lógicamente, este tipo de prácticas, que aún al día de hoy se siguen usando, terminaron en un nuevo problema, porque el delta del río Ganges con el Golfo de Bengala quedó atascado con miles de cadáveres que se fueron acumulando, lo que no solo supuso una macabra imagen difícil de olvidar, sino que además atrajo la atención de moscas y mosquitos,
con la consiguiente expansión de enfermedades que estos insectos traen. Fuera de la India existían reservas destinadas al Raj británico, calculadas en unas 50.000 toneladas de alimentos que nunca partieron hacia el continente asiático, porque en última instancia las autoridades inglesas las desviaron para el consumo de sus guarniciones en la isla de Ceilán. Esto mismo sucedió con otras 100.000 toneladas de cereales en Canadá, que fueron bloqueadas en el puerto después de que el primer ministro Winston Churchill le hablara por teléfono al primer ministro canadiense Mackenzie King. De hecho, el primer ministro de Londres llegó a manifestar en estas llamadas: "Odio a los indios, se reproducen como conejos". Algo que su secretario Leo Amery ratificó, diciendo: "La India necesita de una transfusión más fuerte de sangre nórdica, ya sea mediante el establecimiento de matrimonios mixtos o de cualquier manera, a fin de crear un tipo de gobernante nativo más viril". Numerosos soldados del ejército británico destinados a Bengala no pudieron soportar el sufrimiento que vieron en la zona y decidieron actuar por cuenta propia, incumpliendo las órdenes de Londres. Por ejemplo, en una ocasión, una unidad militar inglesa acogió a más de 100 niños a los que les dieron de comer, mientras que un batallón de tropas coloniales indias realizó una colecta con la que recaudó 100 rupias, dinero indio que se gastó en alimentos para los ciudadanos hambrientos de la zona. Otro suceso similar ocurrió cerca del cuartel de Chittagong, cuando unos soldados ingleses recogieron y alimentaron de la calle a un grupo de niños huérfanos de entre 5 y 10 años, a los que durante horas habían estado contemplando cómo lloraban en solitario bajo la lluvia. Hubo incluso soldados afroamericanos del ejército estadounidense destacados en Bengala que, sintiéndose completamente identificados con el racismo existente en su propia patria, no dudaron en echar una mano a las personas nativas de la zona. Por supuesto, tampoco faltaron las misiones cristianas y organizaciones civiles que ayudaron a intentar paliar los efectos del hambre, como la Unidad Amistosa de Ambulancias de Madnipur, dirigida por el activista Sudhir Ghosh, o la escuela de Darjeeling, que recaudó 800 rupias para comprar comida a los niños bengalíes. El primer medio de comunicación internacional en denunciar lo que estaba sucediendo en Bengala fue el periódico inglés Statesman, que sin reparo sacó a la luz la triste realidad de la hambruna. A esta publicación se unió el diario local llamado Hindu con el mismo propósito, mientras que Pandit Nehru, hermana del nacionalista Jawaharlal Nehru, también manifestó su horror públicamente a la comunidad internacional, lo mismo que las impactantes imágenes de mujeres y niños fallecidos en las calles de Bengala que el periodista inglés Ian Stephens publicó en forma de macabras fotografías. No obstante, los que mediáticamente salieron ganando con esta tragedia, irónicamente, fueron las potencias del eje, conformadas por Alemania y Japón, pues estas noticias, que presentaron con justicia a los ingleses como si fuesen unos asesinos sin piedad, cosa que sí era verdad, este hecho dio alas al movimiento secesionista del Ejército Nacional Indio, dirigido por Chandra Bose, y que en aquellos instantes combatía junto al ejército alemán y el ejército japonés, tanto en Europa como en Asia. Al saberse en la propia Gran Bretaña acerca de la magnitud de la hambruna de Bengala y el tremendo escándalo internacional que se estaba armando, los responsables políticos no tuvieron más remedio que actuar ante las presiones de otras potencias, sobre todo de los Estados Unidos, así como por las del virrey Archibald Wavell. Y así fue como rápidamente en el otoño de 1943, el secretario de Estado Leo Amery limitó la exportación de alimentos en Bengala y desvió numerosos mercantes para que llevasen hasta un total de 1 millón de toneladas de arroz al nordeste de la India. También países extranjeros de Hispanoamérica, además de Australia y los Estados Unidos,
contribuyeron al envío urgente de productos a Bengala, lo que favoreció que a comienzos de 1944 la situación volviese a estabilizarse y la hambruna finalmente remitiera. La hambruna de Bengala fue el mayor crimen cometido por el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Durante su prolongación, que se extendió desde mayo de 1943 hasta inicios de 1944, perdieron la vida unos 3 millones de indios por inanición, malnutrición, enfermedades o bajo los disparos del ejército británico, mientras la población intentaba saquear desesperadamente los almacenes para hacerse con algo de comida. Este acontecimiento estuvo sin duda entre las manchas más oscuras del bando de los aliados en la contienda y también de todas sus aventuras bélicas del siglo XX. Escúchanos dentro de 3 semanas para el siguiente episodio de Los Archivos de la Historia Secreta. Si quieres contactarnos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, nos encontrarás como @crónicasdeguerra, solo con la D. Nuestro correo es crónicasdeguerra@outlook.com y también tenemos canal en YouTube, Crónicas de Guerra. Yo soy José Jorge Primus, el vikingo mexicano, y esto fue Crónicas de Guerra.